Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estuardo García. Yo quiero transmitirte unas herramientas que pueden servir a todos aquellos que anhelan servir en el ministerio, anhelan ser pastores, que sean líderes. Algunos requisitos, unas recomendaciones que hoy Dios nos quiere hablar, nos quiere decir, para que nosotros vayámonos formando, ah, que el Señor vaya moldeando el, el barro como en las manos del alfarero, pero no solo en nuestra vida, en lo que Él pide, sino que también en el ministerio. ¿Sabías que el Señor también moldea los ministerios? Y que te voy a dar unas herramientas que te ayuden para que tú puedas formar lo que hay, a formar el ministerio que has anhelado, que deseas, poder darle forma. Esas herramientas que mencionan las escrituras que nos van a poder ayudar para que podamos nosotros desempeñarnos mejor y poder llegar un día a ser, o si ya somos, puedan estas herramientas servirte ministros, pastores del Señor. Así que estas son herramientas para la formación de nuevos pastores, de nuevos líderes. Espero que sea de mucha bendición. Eh, Primero quiero decirte que estamos en la mejor empresa. Esta es la empresa del Señor. Eh, Hoy en día hay muchas empresas, muchos negocios, pero si has decidido, si Dios ha puesto en tu corazón el anhelo, el desear el ministerio y has decidido emprender este viaje maravilloso, quiero decirte que no tengas miedo, no tengas temor. Todos ya pasamos por esa etapa de nuestra vida de temor, el, el no saber qué va a suceder en el futuro, cómo van a estar tus finanzas, etcétera. Y quiero decir que no tengas miedo. Esta es la mejor empresa. Cuando yo empecé a trabajar en la obra del Señor a tiempo completo, me recuerdo yo que mi padre, que es mi apóstol también, él me decía, ¿quién te paga mejor? ¿Crees tú que te va a pagar mejor? Me decía él. ¿Te va a pagar mejor eh, la empresa que tienes? Porque yo dejé la empresa que yo tenía, mucho de ella, o te va a pagar mejor eh, el Señor. Entonces yo le decía, bueno, papá, el padre, apóstol, sí me va a pagar mejor el Señor. Entonces quédate ahí. Porque me recuerdo que cuando yo empezaba a trabajar en la obra del Señor, llegué a mi oficina y me senté en la oficina de la iglesia, ¿verdad? Que yo era un asistente del apóstol. Eh, Eso es lo que, y así empecé yo, ¿no? Como pastor asistente del apóstol. Cuando me senté en la oficina, yo venía de una oficina donde yo solo entraba a la oficina y decía, mire, lo llamaron aquí, miren, véngase para acá, vamos a hacer esto, y había mucho movimiento. Pero cuando yo entré a la oficina, en ese tiempo, pues solo yo trabajaba en la obra del Señor y el apóstol, mi madre, que era la pastora. Yo me siento y no miro acción, no miro nada. Y dije, no, entonces dije yo, y estaba sentando, me llevaba como una hora y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me voy aquí, no voy a hacer nada, mejor me voy. Y ahí me iba cuando sonó el teléfono y me llama el apóstol y me dice, mira, el Señor es el que te va a pagarme. Entonces, quiero decirte que el Señor es el que te va a pagar. Él no se va a quedar con nada. Recuérdate cuando perdón, el buen samaritano que es Jesús, le da a dinero, le da al mesonero, le dice, cuídamelo, le dice al mesonero el buen samaritano, cuídamelo. Y cuando yo regrese, si te hace falta del dinero que yo te di, yo te lo voy a pagar. Él le dejó dinero, pero le dijo, mira, te voy a dar este dinero y si te hace falta, yo cuando regrese, yo te lo voy a pagar. Y es lo mismo. Así es la empresa del Señor, a la cual debemos dar saltos de fe para poder llegar y no tener ningún temor, porque es la mejor empresa en la que tenemos, ¿sí? Así que quiero decirte también, hermano amado, que tú estás en esta época de formación de tu ministerio, de tu liderazgo como ministro, como cuidador de ovejas, como administrador de las cosas del Señor. eh, Tú no debes de conformarte nunca con lo que tienes. Y esto creo yo que podría ser el primer punto para poder tocar para todos aquellos que desean el obispado, que anhelan el pastorado o que ya están trabajando como pastores. Nunca debemos de conformarnos con lo que tenemos. Si Dios te puso como ministro y te dio ahorita tres ovejas, nunca te conformes con esas tres preciosas ovejas que el Señor te da, porque el Señor siempre nos quiere dar más, ¿sí?
Dios es un Dios de multiplicación y la multiplicación llega a nosotros cuando le servimos, cuando le damos el primer lugar a Él, cuando creemos en fe con Él. En las cosas del Señor nunca vais a hacer las cuentas como las hacemos normalmente. Por ejemplo, 5 por 2 son 10. Pero cuando trabajamos en la obra del Señor, déjame decirte que 5 por 2 son 5,000, ¿verdad? Tenía 5 panes y 2 peces que se convirtieron para 5,000 personas. Así que las matemáticas del Señor no funcionan como funcionan en lo natural. Para Él no hay nada imposible. Dios quiere multiplicar, que todo lo que tú hagas multiplique y va a ir conforme a tu entrega, a tu humildad, a tu deseo de servirle. Porque eso es bien importante, hermanos. Que entendamos que en este caso, el trabajar en la obra del Señor y servirle a Él como pastor y ministro es un honor. Realmente es un honor. No tenemos palabras para expresar que somos embajadores del reino de los cielos. Todo embajador de un país se siente honrado de representar a su país. Al igual nosotros los embajadores, hermanos, que venimos a representar y a dar el mensaje de salvación y el cuidado de las ovejas, tenemos que estar realmente sentirnos muy honrados de este tan hermoso privilegio, este llamado que Dios nos da a cuidar el rebaño del Señor, que es tan importante, ¿sí? Entonces, que ya que nosotros somos los que cuidamos, no debemos de conformarnos, porque Dios quiere que todo lo que hagamos se vaya multiplicando poco a poco. Ahora bien, tenemos nosotros aquí un verso de la palabra del Señor, de la cual yo quiero que nosotros nos basemos para que podamos estudiar y de ahí desglosarlo y poder sacar conclusiones que te puedan ayudar para que tú despegues en el ministerio que Dios te dio, el ministerio maravilloso que Dios te dio. Porque yo sé que si estás viendo este video, Dios te está llamando para que te enlistes, que seas parte para que puedas crecer, para que puedas buscar al Señor entre todo tu corazón y crecer y cumplir, llegar a la meta donde Dios quiere que llegues. 1 Timoteo 3, del 1 al 7, dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito en lazos del diablo. Bueno, entonces aquí hay unas recomendaciones. La primera que yo quisiera notar para que podamos entender cuando entramos a un ministerio, ¿qué es lo que vamos a hacer? La Biblia aquí menciona y dice que el que anhela obispado. Veamos esta palabra obispado. La palabra obispado viene del griego opiskopos, que es supervisor. Esa es la traducción que es del obispado, es un supervisor. En primera de Pedro 2:25, esta palabra obispado se traduce el guardián de nuestras almas. Miren qué maravilloso. Ahora bien, cuando se habla de una persona que es administradora, se entiende que es una persona que organiza, es una persona que dirige trabajos individuales y trabajos en grupo. Es una persona que sabe agrupar. Usted es un administrador, es una persona que sabe dirigir, es una persona que tiene el entendimiento para poder llevar un grupo de personas haciendo diferentes tareas con un solo objetivo. Ahora bien, es exactamente lo que va a hacer un ministro, lo que va a hacer un líder de célula, un líder de hogar, un líder que tiene a su cargo un ministerio en la iglesia o que está anhelando y deseando obispado, anhelando ministerio, anhelando servir al Señor más seriamente, ¿verdad? Porque, hermanos, por lo general hay personas dentro de la iglesia que sirven al Señor, pero no es su profesión, ¿sí? Pero hay personas que sirven al Señor y esa va a ser su profesión, el servir al Señor.
Todos empezamos por abajo. Nadie empieza siendo pastor, nadie empieza, hermanos, arriba. Todos empezamos lavando los baños. Todos empezamos, tenemos que empezar por abajo. Eso va a ser una formación para nosotros, porque todo lo que nosotros desempeñemos y lo hagamos bien desde abajo, empezando por lo poco, lo que aparentemente es poco, se le pondrá en mucho, ¿sí? Así que es necesario que entendamos, hermanos, que los que vamos a anhelar obispado, no vamos a caer en el obispado, en el ministerio, en el liderazgo, en el pastorado de una vez, sino que es necesario que empecemos desde abajo, que empecemos sirviendo. Mira esto. El rey David se le ungió como rey siendo aún pastor de ovejas, ¿sí? Se le unge. Cuando él se le unge, inmediatamente él no se va a postular como rey, solo se le unge, porque se le está apartando. Dios le dijo, bueno, te voy a apartar a ti, te vas a tener un especial cuidado, desde ahora ya vas a ver el objetivo de tu vida y te voy a apartar y te voy a ungir para ser mi ministro, para ser mi rey, para ser mi sacerdote, etcétera, etcétera. El Señor unge a David como el rey, pero él era rey, pero aún así tenía que seguir llevando quesos a sus hermanos, ¿sí? Cuando tú eres ministro y quizás no has llegado a la cúspide de tu ministerio, vas a empezar sirviendo a los demás, llevando quesos a tus hermanos. Y cuando lleves quesos a tus hermanos, posiblemente vas a ser maltratado por tus propios hermanos. Porque a los verdaderos ministros mucha gente no les va a creer que son capaces. Yo conocí a un ministro que él creía que era ministro, era pastor, pero su esposa no lo apoyaba, no creía en él. Pero es una etapa que es saludable porque nos afirma. Cuando la gente se opone al ministerio que Dios nos da, hermano, realmente nadie se tiene que asustar, el nuevo ministro no se tiene que desalentar, porque realmente esas acciones te están probando, te están afirmando para que tomes más fuerza. Ahora bien, el obispo es el supervisor y el supervisor tiene que servir al Señor. Y dice la Escritura que el obispo, el que si alguno anhela obispado, el ser administrador, el ser pastor, el ser ministro, buena obra desea. Esto es importante, que anheles trabajar, no anheles el puesto. Eso es bien importante, porque el ser un ministro, un pastor, te da un lugar de autoridad y puede ser que muchas personas anhelen ese lugar de autoridad y no anhelen realmente servir al Señor y servir a la gente. Así que es de suma importancia que entendamos que todos aquellos que están siendo llamados para ser ministerio no es para que se nos dé un puesto de autoridad, una posición, se nos dé un micrófono, una corbata, sino que es para que podamos nosotros servir, trabajar y así honrar al Señor y cumplir con el trabajo que tenemos que hacer en la viña del Señor. Esto es bien importante, que no anheles esa posición, porque es peligroso. Si alguien anhela la posición, no anhela el ministerio, entonces el trabajo, ¿verdad? El ministerio del trabajo, el ministerio del servicio, entonces esa persona puede caer en descrédito, en, puede caer en orgullo, puede caer en soberbia, puede caer en división en la obra del Señor, en lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando él se vea que Dios no lo respalda, cuando él se vea que Dios no está con él, entonces él va a luchar por querer seguir con su puesto y entonces puede caer en pecados y puede lastimar a las demás ovejas. Entonces es necesario que si anhelas a lo que vas a hacer, anhelas servir a Dios, servir a la gente, amar a las personas, no el puesto, la posición nos puede lastimar si no estamos con el corazón en la posición correcta. Ahora bien, dice que, pero es necesario que el obispo sea, número uno, irreprensible. Dice marido de una sola mujer, sobrio, quiere decir templado, prudente, que quiere decir piensa antes de hablar, decoroso, que tiene
honor, respeto por los demás. Hospedador, que abre su puerta para albergar a personas que lo necesitan. Apto para enseñar, que tenga la capacidad para poder enseñar. No dado al vino, no pleitista, pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, tranquilo, no avaro, que pueda dar con liberalidad, que gobierne bien su casa. Bueno, a partir de estos puntos maravillosos que son recomendables para todos aquellos que anhelan el ministerio, vamos a desglosar algunos que creo yo son los más importantes que nos pueden servir en esta hora. Número uno, vamos a hablar de los que son irreprensibles, ¿sí? ¿Quiénes son realmente las personas que son irreprensibles? Son personas que son perfectas. Esto no quiere decir que realmente seamos perfectos, porque esto va a ser imposible. Si estamos en el ministerio, no quiere decir que estamos superhumanos. Recuérdate que cuando el Señor Jesús permite que se escriba las escrituras, ¿verdad? Él nunca omite los errores de los ministros, ¿sí? No omitió el error de David cuando vio a Betsabé desnuda, ¿verdad? Bañándose, y la deseó y la mandó a llamar. No omitió eso. No omitió que Moisés se enojó y le pegó a la piedra y reclamó, y por eso no entró a la tierra prometida. No omitió. Él no omitió nada, porque es necesario, hermanos, que nosotros, al ser irreprensibles, aprendamos a fallar. Aprendamos a fallar, porque de los errores y con la sabiduría que Dios nos da, vamos nosotros a poder, hermanos, a aprender y dar un salto más para que podamos avanzar y subir y llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora bien, es importante que entendamos que cuando nosotros vamos a meternos en el liderazgo para cuidar ovejas, meternos en el liderazgo para no solo cuidar ovejas, sino que para ayudar a las ovejas, para apacentar, dice la Biblia, que nosotros tenemos que apacentar las ovejas, que quiere decir alimentar a las ovejas. Cuando vamos a llegar a esa posición, es importante entender que vamos a llegar a una viña que no es nuestra. Vamos a llegar, por eso es que tenemos que ser lo mejor posible, y Dios nos recomienda que seamos irreprensibles. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a trabajar a un lugar que no es nuestro. Nuestra mentalidad, cuando lleguemos a trabajar en la obra del Señor, nunca debe ser de trabajador, sino que de emprendedor, de empresario. Porque el Señor va a hacer que produzcamos y Él nos va a remunerar. Pero más que todo, nosotros también tenemos que pensar, hermanos, si somos, porque Dios es el máximo, y si somos nosotros los trabajadores de su viña, que también somos los trabajadores del Señor. Y vamos a administrar, vamos a tomar cuidado de algo que no es nuestro, ¿sí? Dios nos va a dar algo, lo vamos a poner en nuestras manos, y te va a decir, mira, te voy a dar esto es mío, por favor, cuídalo. Yo te llamé a ti para que los cuides, ¿sí? Yo te llamé a ti para que en cierto momento les digas no, les digas sí, los regañes, los motives, les des de palabra que escuches de Dios. Pero nosotros vamos a cuidar de una viña que no es nuestra. Eso es bien importante. Dice que mi apóstol, que es el que me formó a mí, creo que yo soy lo que soy ahora por el apóstol, por mi padre, mi madre, él me decía, mira pues, no tengas mente de trabajador nunca. Pensá siempre como dueño, aunque seas trabajador. Eso me decía mi papá. Siempre pensá cómo pensarías si esto fuera tuyo. ¿Sí? No es tuyo, pero si fuera tuyo, pensá como que fuera tuyo para que lo cuides con esa dedicación. Por ejemplo, yo compré esta caja, me costó 100 quetzales, sí, aquí en Guatemala, por los que me vayan a ver en otros países. Pero estos 100 quetzales es un micrófono. Eh, yo lo tengo que cuidar. No lo compré quizá con mi dinero, quizá me dieron una ofrenda en la iglesia para poder comprarlo, pero yo lo tengo que cuidar como que fuera mío.
como que yo hubiese pagado el precio de esto, que no fue así. Jesús pagó el precio por las ovejas que nosotros cuidamos, que nosotros vamos a cuidar. Y es importante que entendamos que esas ovejas no son mías, sino que esas ovejas que vamos a cuidar son del Señor. Y que al Señor le vamos a entregar cuentas por lo que estamos haciendo. Que el Señor va a mandar un ángel y va a sacar una vara de medir y va a medir un día el templo, va a medir nuestra vida para ver cómo lo estamos haciendo. Y Él va a juzgar y va a evaluar constantemente cómo llevamos su obra como el sumo sacerdote, como el rey administrador de su cuerpo. Así que tenemos que valorizar tanto que trabajamos en la obra del Señor porque no es nuestro, ¿sí? Tenemos que cuidar algo que es muy precioso. Mira, el cuidar a alguien, a una persona, cuidar a una, solamente, no estoy pidiendo 100, a una persona es tan valioso como cuidar 1000. Si empiezas con una persona con dedicación, con amor, con oración, podemos nosotros quizá lograr un poco más. Pero primero tenemos que dedicarnos con una sola persona. Así que es importante que entendamos que vamos a cuidar una viña, que vamos a cuidar unas ovejas que no son nuestras, que Jesucristo pagó un alto precio por ella, por la cual nosotros debemos y necesitamos dar lo mejor de nosotros, ¿no creen ustedes? Dar lo mejor de nosotros y así dar honor, honra y gloria a nuestro Rey maravilloso. Cuando alguien es un buen administrador, hermano, ¿sí?, de las cosas del Señor, va a tratar siempre de dar lo mejor de sí, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros, dio lo mejor que tenía, su vida. Cuando el Padre pensó en salvar a la humanidad, dio lo mejor que tenía a su Hijo, Jesús. Cuando Jesucristo hizo el primer milagro, en la tierra, dio el mejor vino. Entonces, hermanos, si Él dio lo mejor, creo que Él se merece que nosotros demos lo mejor. ¿Sí? Lo mejor para la gloria del Señor. Ahora bien, vamos a hablar de los que anhelan obispado. Anhelar obispado, hermanos, como decíamos al principio, es no amar el título, sino amar el trabajo. El título, recuérdate que es la posición. Es una posición de autoridad. Y si alguien no tiene el corazón correcto, le va a costar trabajar para la gloria del Señor. Trabajar por amor, no por envidias, ni por soberbia. Además de eso, es importante, hermanos, que el que anhela el ministerio, anhele más a Dios que al ministerio. ¿Sí? Anhelar más a Dios es algo maravilloso, más que el ministerio. Muchas personas, muchos pastores se han equivocado y han puesto por primer lugar el ministerio y se han olvidado de su primer amor por Dios. Entonces es necesario que el ministerio no ocupe tus ojos, todos tus ojos, sino que ocupen parte de ellos. Que en el ministerio, cuando tú sirvas en el ministerio, nunca pierdas el amar a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el primer amor se pierde cuando estás trabajando mucho en las cosas del Señor muchas veces. Es importante entenderlo y saberlo, que a veces estamos tan ocupados en las cosas del Señor, por la gente, orando por ellos, que se nos olvida nuestra intimidad con el Señor, que va a resolver muchos problemas, más de que si que nosotros estuvimos sobre ellos. La intimidad con el Señor va a ser vital que tú empieces a formar en tu vida. Yo hace un tiempo tenía un empleo y siendo pastor, me recuerdo que salía a X horas de la tarde, salía, cuando terminaba en la tarde, a las 3 de la tarde,
Yo decía, bueno, ahorita trabajo y ahorita es para el Señor. Y se lo dedicaba al Señor todos los días, todos los días, todos los días. Ahí estábamos. Entonces ahora pues que sí, que trabajo más en la obra del Señor y que dependo más de la fe, de un milagro para que el Señor nos sostenga, me doy cuenta, hermanos, que valió la pena esa intimidad, que valió la pena, que ahí en la intimidad se resolvieron muchas cosas que yo necesitaba. Entonces, ahora el Señor tiene a cargo mi economía y eso es algo que tú vas a tener que aprender, o que tenemos que aprender, que el Señor se va a encargar de nuestra economía. Fíjense que el apóstol me enseñaba, mi apóstol, mi pastor, mi papá y mi mamá, él me decía, vas a trabajar en la obra del Señor y yo no te voy a dar ni un centavo. Me decía, decía él, yo decía, bueno, está bien. Al principio quizá no lo entendía bien, pero después lo fue entendiendo. Él me dijo, él me decía, si el Señor toca los corazones, Dios te va a dar. Así que trabaja y Dios te va a dar. Del dinero, no te preocupes. ¿Sabes una cosa? Hasta ahí ha sido. Si tú quieres formarte como ministro y quieres ir en serio para formarte como ministro, vas a tener que esperar. Mira, al principio quizá el Señor te vaya a llamar y tengamos que seguir trabajando en lo secular. ¿Sí? No hay problema. Eso no es pecado. Te va a llamar, pero conforme vaya creciendo la obra del Señor, conforme vaya creciendo, quizá depende de tus gastos, ¿verdad? Depende de los gastos que tienes, porque si tienes una casa que pagas mucho y te quieres dedicar a la obra del Señor y te das cuenta que sales muy apretado, ten cuidado, ¿verdad? Ten mucho cuidado. Pero si estás trabajando y vas a servir al Señor y puedes hacer las dos cosas, yo creo que eso sería lo mejor cuando nosotros estamos iniciando. Así como estamos nosotros trabajando, tenemos una fuente de bendición y que nos ayuda a que podamos trabajar en la obra del Señor. Así que ser irreprensibles, hermanos, tiene que ver muchos aspectos económicos. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros en la economía estemos lo mejor posible, ¿verdad? Estemos lo mejor posible para que eso no vaya a ser algo que nos interfiera cuando nosotros sirvamos al Señor, cuando nosotros busquemos al Señor, ¿sí? Imagínate que vamos a servir al Señor y estamos endeudados. Yo quiero encontrarte que a mí así me pasó, a mí me pasó. Yo estaba en las cosas del Señor y estaba muy endeudado. Tuve que salir de un montón de deudas, hermanos, para estar libre, más o menos libre. Y de esa misma forma tenemos que hacer nosotros, si queremos emprender el trabajo del Señor, estar mejor, lo menos comprometidos con nada y con nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, no pensamos que el Señor puede interferir en nuestros planes para que cumplamos sus planes. Entonces tenemos que estar listos. Si vamos a trabajar en la obra del Señor, tenemos que estar listos, ¿verdad? Pues si vas a tomar una deuda para 20 años y estás empezando en el ministerio, te recomiendo que lo pienses. ¿Para qué? Para que eso no interfiera en tu ministerio y que digas, bueno, voy a trabajar estos 20 años y no voy a poder servir al Señor porque voy a estar muy endeudado. Lo que pasa es que las cosas materiales a veces nos afanan mucho, ¿verdad? Eh, Queremos cumplir con un status quo que a nadie le importa, que a nadie le interesa. Queremos cumplir con tener una casa, con tener algo más grande, con tener un mejor carro, que realmente a veces podemos nosotros posicionarnos más bajo, pero cumplir con el Señor y después el Señor nos va a recompensar de una manera más grande. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque el llamado viene, cuando el Señor te llama al ministerio, viene con presiones. Tienes presiones individuales y tienes presiones del ministerio, ¿no? El ministerio es algo maravilloso, es algo lindo, pero es algo que viene con presiones y tenemos nosotros que saber manejar esas presiones, ¿no? Entonces es importante que estemos bien, lo mejor, libres en las cosas seculares de parte
en nosotros para que podamos soportar con mayor ligereza las presiones que llevan el ministerio. Ahora bien, la Biblia dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿sí? Cuando tú estás trabajando en la viña del Señor, estás administrando su viña, estás cuidando de sus ovejas, estás cuidando de las plantas, estás abonándolas, estás haciéndolas crecer, estás ayudándolos a que ellos se conviertan, esas ovejas se conviertan, no solo se conviertan en pastores, porque eso es parte del ministerio, que las ovejas que tú tienes, un día ellos se van a convertir a pastores. Eso no pasa en lo secular, ¿verdad? Son ovejas, mueren ovejas. Pero en la obra del Señor, muchas ovejas mueren pastores, mueren ministros, mueren profetas, mueren apóstoles, ¿verdad? Entonces, hermanos, el cuidar la viña es dejar que crezca, ¿sí? Es dejar que crezca, deja que crezca, deja que crezca. Y eso va a ser bendición para ti, porque entre más crezca, más frutos van a dar para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, es excelente que estemos sanos en todos los aspectos de nuestra vida, libres, ¿verdad? Que si tenemos asuntos pendientes, los podamos arreglar y el Señor va a tener cuidado de nosotros para arreglarnos, para ayudarnos, ¿sí? Hermanos amados, otra cosa que yo quiero ver, que quiero que ustedes sepan, los que estamos en el ministerio, que tenemos que aprender a ser desprendidos con el dinero. Esto es algo maravilloso. Siembra, siembra y siembra. Si vas a ser, quieres ser ministro, quieres vivir por fe, la semilla que tú pongas en la tierra, que tú des, que tú mueras a ella, es una semilla que a su tiempo va a tomar su forma y a su tiempo lo vas a cosechar, ¿sí? Lo vas a cosechar. Dios va a cuidar tus finanzas, va a cuidar tu salud, Dios va a cuidar de ti. Te voy a contar un testimonio. Yo tenía a mi hijo José Andrés, que es el hijo mayor, ya es grande. Pero en ese tiempo, cuando empezamos en el ministerio, era pequeño, era un jovencito, era un niño, ¿no? Y se nos enfermaba mucho. Él tenía, como yo, tenía asma, él tenía punto de asma y a cada rato era llevarlo al médico. Y ustedes saben esas facturas, esa medicina, y era un bebé, y era una preocupación. eh, a mi hija menor, María Inés, ella la operaron recién nacida, la tuvieron que operar de emergencia, 2 veces la operamos. Miren, era realmente que se nos iba mucho el dinero en la salud de mis hijos. Una vez nosotros que entramos al ministerio, hermanos, mira, Dios cuidó de nuestra salud. Dios cuidó de la salud de nuestros hijos, de la mía, de todos. Y dijo, bueno, yo les voy a dar cierta cantidad de dinero y no les va a alcanzar para hacer esos gastos que tienen que hacer con el doctor y médico. Entonces